En los días en que no había rey en Israel y cada hombre hacía lo que bien le parecía, había un varón llamado Elcana, de la tribu de Leví, que tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Penina le había dado hijos, pero Ana era estéril, y su corazón estaba lleno de tristeza. Cada año subían a Silo, donde el tabernáculo del Señor reposaba bajo la custodia del sacerdote Elí. Allí ofrecían sacrificios, y allí también se desbordaba la amargura del alma de Ana, porque Penina la irritaba con palabras crueles, haciéndola sentir como un árbol seco sin fruto bajo el sol abrasador. Un día, en medio de su quebranto, Ana se levantó después de la comida y con lágrimas en los ojos se postró ante el altar. Movía sus labios, pero su voz no se oía, y solo Dios penetraba en lo profundo de su clamor. Elí, que la observaba, pensó que estaba ebria, y la reprendió duramente. Mas ella respondió: «No, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante del Señor. He pedido un hijo, y si Él me lo concede, yo lo entregaré para que le sirva todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza». Entonces Elí comprendió que era súplica verdadera, y le dijo: «Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». El Señor se acordó de Ana, y su vientre fue abierto por la misericordia del Altísimo. Concebió y dio a luz un hijo, al cual llamó Samuel, porque dijo: «Del Señor lo pedí». Cuando el niño fue destetado, Ana no dudó en cumplir su voto, y lo llevó a Silo con sacrificios de gratitud. Allí, ante Elí, presentó al pequeño y declaró: «Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Ahora yo lo dedico al Señor todos los días que viva». Y Samuel quedó sirviendo en el tabernáculo desde su niñez, como un pequeño nazareo apartado para Dios. Elí era ya anciano, y sus hijos, Ofni y Faíns, eran hombres corrompidos que despreciaban la ley del Señor y pervertían las ofrendas. Mas en contraste, Samuel crecía en obediencia, vestido con un efod de lino, y cada año su madre le llevaba una túnica nueva como señal de amor y de voto cumplido. El favor de Dios reposaba sobre él, y aún en su niñez fue hallado puro entre la corrupción de los hombres. Una noche, cuando las lámparas del tabernáculo ardían todavía y Samuel dormía cerca del arca de Dios, el Señor lo llamó por su nombre: «Samuel, Samuel». El joven pensó que era Elí quien lo llamaba y corrió a él diciendo: «Heme aquí, ¿por qué me llamaste?». Pero Elí respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a dormir». 3 veces ocurrió lo mismo, hasta que el sacerdote comprendió que era el Altísimo quien hablaba al niño. Entonces le instruyó: «Si vuelve a llamarte, di: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y vino el Señor, y se detuvo junto a Samuel, y lo llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel respondió con temblor y obediencia: «Habla, porque tu siervo escucha». Desde aquella hora, la voz de Dios no se apartó de él, y el joven profeta fue establecido como boca del Altísimo en medio de un pueblo que se había olvidado de su Dios. Ninguna palabra que salió de su boca cayó en tierra, y desde Dan hasta Berseba reconocieron que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Pero en los días que siguieron, la maldad de los hijos de Elí aumentó, y la paciencia de Dios tocó a su fin. Así, el llamado de Samuel se transformó en anuncio de juicio sobre la casa sacerdotal. El niño que había sido pedido en oración, ahora era levantado como profeta para hablar de parte del Señor, preparando los días oscuros que vendrían cuando el arca del pacto cayera en manos de los enemigos, y la gloria del Señor se apartara de Israel. Y aconteció que los hijos de Elí, Ofni y Faíns, se apartaron del camino de la rectitud, y en la casa de Dios se llenaron de corrupción. Despreciaban los sacrificios del Señor, y la sangre de los holocaustos que ardía sobre el altar se convertía en objeto de burla en sus manos. Tomaban para sí lo que no les correspondía, mancillando el lugar santo y profanando la gloria del Altísimo. Los israelitas murmuraban en secreto, mas nadie osaba corregir a los hijos del sacerdote, porque el temor y la iniquidad se habían arraigado en el corazón de la nación. El Señor, cuyo ojo ve y cuyo juicio no se retrasa, envió palabra a Samuel: «He aquí que haré venir sobre la casa de Elí todo lo que he hablado, sus hijos morirán, y yo levantaré un juez fiel que guíe a mi pueblo. No miraré a la corrupción que se ha extendido, sino que mi ira descansará sobre aquellos que han profanado mi altar». Samuel crecía, y la voz de Dios se escuchaba clara a través de sus labios, mas la soberbia de los hijos de Elí no menguaba.
Vino entonces la guerra con los filisteos, y Israel salió al encuentro del enemigo. Temblaban los corazones de los hombres, y el miedo los dominaba. En la desesperación del combate, dijeron los ancianos de Israel: «Traed el arca del pacto de Jehová desde Silo, para que nos ayude y nos salve de nuestras manos enemigas». Y llevaron el arca, la presencia de Dios, la gloria del Señor de los ejércitos, en medio del pueblo, pensando que la misericordia del Altísimo los protegería. Mas el Señor miraba el corazón de Israel, y no su vana fe. Los filisteos se levantaron con furia, y el clamor de la batalla resonó como trueno en los valles. Los hombres de Israel fueron derrotados, y muchos cayeron bajo la espada del enemigo. El arca fue tomada, y los hijos de Elí murieron, sus cuerpos inertes como hojas secas arrastradas por el viento. Cuando Elí oyó el estruendo y la noticia de la derrota, cayó de su asiento y quebró su cuello, su espíritu se unió con el de sus hijos, y la casa de Elí fue abatida por la justicia del Señor. Los filisteos, llenos de júbilo, llevaron el arca a su tierra y la pusieron en la casa de Dagón, su ídolo. Al día siguiente, los hombres se levantaron y hallaron a Dagón caído sobre su rostro ante el arca, su cabeza y sus manos cortadas sobre el umbral. Y la ira de Jehová descendió sobre la tierra de los filisteos, y plagas y tumores afligieron a su pueblo. Cada ciudad que tocaba el arca se llenaba de terror y calamidad. El Señor mostraba que su gloria no podía ser dominada por hombres de manos impías. Los príncipes de los filisteos, asustados, dijeron: «Debemos devolver el arca a Israel, para que no nos destruya». Hicieron carro con bueyes y la enviaron a los hombres de Betsura, llevando ofrendas de oro como expiación. Y los hombres de Israel la recibieron, y la gloria de Dios volvió a reposar entre su pueblo, aunque con temor y reverencia. La caída de la casa de Elí se cumplía, y el juicio divino se extendía como sombra sobre los descendientes del sacerdote, mientras Samuel, el joven profeta, veía cómo la voluntad de Dios se cumplía y la nación aprendía que la santidad no puede ser burlada. Así, el arca regresó al pueblo de Israel, y la historia de su captura y retorno quedó grabada en la memoria de todos los hombres. Pero aquel evento no fue solo advertencia, sino preludio de tiempos mayores, el alzamiento de un juez fiel, la purificación del sacerdocio y la preparación de un reino que aún debía nacer, donde la obediencia al Señor marcaría la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la ruina. Y en el horizonte, mientras los hombres se sobreponían al temor y los filisteos temblaban ante la presencia de Dios, Samuel continuaba creciendo en sabiduría y temor del Señor, listo para guiar a Israel en los días de oscuridad que vendrían. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y ninguna palabra del joven profeta caía en tierra vacía, sino que hallaba eco en los corazones de los hombres y resonaba en los confines de la tierra de Israel. Su voz se alzaba como trueno y a la vez como susurro de misericordia, llamando al pueblo a apartarse de la corrupción y volverse al Señor. Cada año subía con los hijos de Israel a Mizpa, y allí convocaba a todo aquel que respiraba bajo el pacto de Dios, clamando por arrepentimiento y humildad. «Volved vuestros corazones a Jehová», proclamaba Samuel, y la multitud temblaba al escuchar su voz, porque la presencia del Señor estaba sobre él. Se confesaban los pecados del pueblo, se derramaban lágrimas y se ofrecían sacrificios de sinceridad. La tierra parecía responder, y los cielos se abrían en señal de perdón. Los ídolos que antes habían dominado los hogares y las plazas fueron destruidos, y las estatuas de madera y piedra quebradas fueron esparcidas como polvo ante el viento, recordando a todos que solo el Dios de Israel gobierna con justicia y poder. Mas los filisteos, viendo la restauración del pueblo de Dios, se llenaron de ira y enviaron sus ejércitos contra Israel, queriendo someterlo bajo su poder. Y los hijos de Israel, aterrados, clamaron a Jehová y buscaron la guía de Samuel. Y Samuel, con voz firme y corazón encendido por el Espíritu del Señor, levantó un altar y oró, pidiendo que la mano del Altísimo se manifestara en la batalla. La tierra tembló, los cielos enviaron señales, y los filisteos fueron derrotados, su orgullo quebrado, sus armas cayeron al suelo, y muchos cayeron bajo la espada de Israel. Así, la victoria no fue de los hombres, sino de Dios, que se glorió en la fidelidad de Samuel y en la obediencia de aquellos que se humillaron ante él. El liderazgo de Samuel se extendió por toda la tierra. Era juez, profeta y guía, y su fama cruzó los límites de Israel.
De Dan hasta Berseba se decía: Samuel, siervo del Altísimo, habla y nuestra nación escucha. No había injusticia que permaneciera oculta, ni pecado que no fuera expuesto a la luz de su palabra. Los hombres acudían a Mizpa y Ramá, y allí el profeta impartía justicia, resolvía conflictos y enseñaba la ley del Señor con autoridad que nadie podía refutar. La nación experimentaba un tiempo de paz bajo la protección del Todopoderoso, y la memoria de los días de decadencia parecía desvanecerse ante la luz de la fidelidad. Pero mientras Samuel guiaba al pueblo, los enemigos acechaban, y la gloria de Dios era un recordatorio constante de la santidad que Israel debía preservar. Los filisteos nunca olvidaron la humillación de sus ejércitos, y su miedo se transformó en deseo de venganza, preparándose para futuras guerras. Samuel, conocedor de la voluntad divina, fortalecía a Israel, enseñando que la verdadera fuerza no está en las armas ni en la estrategia de los hombres, sino en la obediencia y la fe en el Señor de los ejércitos. Y así, los años de Samuel como juez no solo fueron de victoria, sino de purificación del corazón de Israel. Cada oración, cada altar levantado, cada palabra de justicia enseñaba que el pueblo debía vivir bajo la guía de Dios. Mas en medio de la paz y de la gloria, los hombres comenzaron a murmurar nuevamente, deseando ser como las naciones vecinas, con un rey que los gobernara. La voz de Samuel, firme y temblorosa, les advertía: El Señor es vuestro rey, no sigáis caminos de hombres. Pero el corazón de Israel buscaba otro camino, y el deseo de un rey comenzaba a germinar, preparando el terreno para la unción de Saúl y la transición de juez a monarquía, y así se cerraba un capítulo de justicia bajo Samuel, y se abría el preludio de una historia que cambiaría la nación para siempre. Y aconteció que los días de Samuel como juez se alargaban, y la paz se mantenía bajo su liderazgo, mas los hijos de Israel, viendo las naciones vecinas, comenzaron a murmurar en secreto y a desear un rey que los gobernara, como los pueblos que los rodeaban. Decían: Queremos un rey que nos lidere, que marche delante de nosotros y que nos dé seguridad y fuerza en la batalla, pues ya no deseamos depender únicamente de la voz de Samuel y del poder del Señor. Así su corazón se apartó de la obediencia, y la soberbia se levantó entre los hombres de Israel. Cuando Samuel escuchó estas palabras, su alma se llenó de tristeza y clamó al Señor, pues conocía que el deseo del pueblo era un rechazo del gobierno de Dios sobre ellos. Y Jehová le respondió: Oye su clamor, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Ellos han abandonado mi reino y buscan la apariencia de los hombres. Hazle saber las consecuencias de su petición: un rey tomará hijos e hijas, apropiará de sus cosechas y ejércitos, y los llevará a servidumbre. Mas aún así, escucha su voz y concédeles lo que piden, para que mi voluntad se cumpla. Y Samuel reunió a todo Israel en Mizpa, y habló delante del pueblo con voz firme y temblorosa, revelando lo que ocurriría si un rey gobernara sobre ellos. Les habló de impuestos, de servidumbre y de guerras futuras, mas el pueblo persistió y dijo: No, tendremos un rey que nos gobierne, como todas las naciones que nos rodean. Entonces el profeta, obedeciendo al mandato divino, fue a ungir al hombre que Dios había elegido. El Señor le indicó a Samuel que se dirigiera a la ciudad de Rama, a la casa de Cis, de la tribu de Benjamín, y allí hallaría a Saúl, un hombre alto, hermoso, de apariencia imponente, escondido entre las gavillas de trigo. Y Samuel ungió a Saúl en secreto, derramando sobre su cabeza el aceite santo y proclamando: El Señor te ha ungido para que gobiernes sobre su pueblo, y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y serás líder de Israel. Y el corazón de Saúl se llenó de temor y de asombro, pues comprendió que la voluntad de Dios lo había escogido. Poco tiempo después, los filisteos se levantaron nuevamente contra Israel, y el pueblo temblaba. Saúl, guiado por la voz de Dios a través de Samuel, reunió a los hombres y los condujo en batalla. Y el Señor estaba con él. Los enemigos cayeron ante la espada de Israel, los filisteos huyeron, y la tierra se llenó del grito de victoria. La fama de Saúl creció, y los hombres de Israel lo reconocieron como su rey, viendo que la mano del Altísimo estaba sobre él y que los primeros pasos de su reinado estaban marcados por la victoria y la protección divina. Mas Samuel recordaba constantemente al pueblo que la verdadera fuerza no estaba en la apariencia del rey ni en el acero de su espada, sino en la obediencia a Jehová. El temor del Señor debía preceder a la obediencia a los hombres, y todo triunfo debía ser atribuido a la gloria de Dios.
Así se cerraba un capítulo de transición, donde Israel pasaba de la guía directa de los jueces al establecimiento de la monarquía, y el ungido, Saúl, se levantaba como figura de liderazgo, destinado a enfrentar desafíos, tentaciones y juicios, mientras el corazón del pueblo comenzaba a experimentar la tensión entre su deseo humano y la voluntad divina. Y mientras el horizonte se teñía de oro por el sol poniente, la historia de Israel se preparaba para pruebas mayores. Las victorias iniciales de Saúl eran promesa de esperanza, pero la fidelidad al Señor sería puesta a prueba, y pronto la obediencia se convertiría en el verdadero criterio que definiría la bendición o la ruina de aquel rey elegido por Dios. Saúl, el ungido del Señor, se levantó como rey sobre Israel y al principio sus victorias resonaron por toda la tierra. El pueblo se regocijaba, y la mano del Altísimo parecía guiar cada una de sus empresas. Mas en su corazón se alojó la impaciencia y la desobediencia comenzó a echar raíces. Un día, mientras esperaba la llegada de Samuel para ofrecer sacrificios al Señor antes de enfrentar al enemigo, la impaciencia dominó su juicio. Los hombres de Israel murmuraban, y Saúl tomó el incienso y lo ofreció él mismo, quebrantando la orden de Dios, que solo debía ser ejecutada por el profeta. La ira divina se encendió, y Samuel llegó poco después, con rostro sombrío, declarando: «Has obrado neciamente, no has guardado el mandato del Señor. Tu reino no durará, Dios busca obediencia y tú has preferido tus propios caminos». Aún así, la gloria de Saúl no se desvaneció de inmediato, y sus fuerzas se enfrentaron a los enemigos de Israel con valentía. Mas el Señor apartó su favor, y la derrota moral se asentó sobre su alma. Sus decisiones comenzaron a ser guiadas por el temor, no por la fe, y su corazón se endureció. La guerra contra los amalecitas se le presentó como prueba definitiva, un desafío enviado por el Señor para medir la fidelidad del rey. Samuel le había ordenado destruir por completo a Amalec y a todo lo que le pertenecía, preservando únicamente lo que Dios ordenara conservar. Saúl marchó al encuentro del enemigo y venció, pero sus manos no ejecutaron plenamente la voluntad del Altísimo. Conservó lo mejor del botín, los rebaños gordos y al rey Agag con vida, pensando en recompensas y gloria para sí mismo. La desobediencia era un muro que se levantaba entre su alma y la misericordia de Dios. Cuando Samuel vino a confrontarlo, Saúl justificó su acción diciendo: «He obedecido», pero el pueblo tomó del botín para ofrecérselo al Señor. Mas Samuel replicó con voz que resonó como trueno: ¿Se complace el Señor en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia al mandato de Dios? La obediencia vale más que la ofrenda, la fidelidad es preferida al sacrificio. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza a ti como rey. La tensión entre la apariencia de triunfo y la pérdida de favor divino se hizo evidente. El reino que había comenzado con victoria se vio manchado por la desobediencia de su rey. Samuel se levantó y cortó en pedazos la justicia de Saúl con palabras llenas de juicio, mientras el corazón de Israel temblaba al contemplar que el destino de su monarca estaba sellado por la voluntad del Altísimo. El rey había sido ungido, pero la elección de Dios no podía coexistir con la insubordinación. La espada de la misericordia divina descansaba ahora sobre Saúl, quien había permitido que la soberbia y el miedo guiara sus acciones. Y así, la historia de la monarquía israelita se encontró en su primer gran punto de quiebre. Saúl, una vez alabado y victorioso, había perdido la bendición de Dios. La fidelidad que debía acompañar a un rey elegido se había quebrado, y el rechazo divino se manifestaba como sombra sobre su reino. No quedaba sino que la mano del Señor se moviera para elegir a aquel que cumpliría su voluntad, un hombre conforme a su corazón, y en medio de la tristeza y el temor, el horizonte se abría para un joven pastor de Belén, cuyo nombre sería recordado para siempre: David. Mientras Saúl continuaba en su trono, atormentado por el espíritu que Dios había apartado de él, y su corazón se llenaba de inquietud y desasosiego, la voluntad del Señor no permanecía inactiva. El Altísimo buscaba un hombre conforme a su corazón, alguien que caminaría en obediencia y fidelidad, y la mirada divina se posó sobre la casa de Isaí, en Belén. Entre sus hijos, el más joven, un pastor de campo llamado David, guardaba en silencio el corazón puro que Dios requería, sin presumir, sin buscar gloria, únicamente confiando en el Señor mientras pastoreaba los rebaños de su padre bajo el cielo abierto. El Señor habló a Samuel en secreto: «Ve a Belén, a la casa de Isaí,
porque de sus hijos he escogido a mi ungido. No mires su apariencia ni su estatura, porque yo no juzgo como el hombre, yo miro el corazón. Samuel obedeció, y al llegar a Belén convocó a los hijos de Isaí. Uno tras otro pasaban ante él, y la gloria de Dios no se manifestaba en ninguno. El corazón de Samuel temblaba ante la tensión de la elección, hasta que finalmente, entre los jóvenes pastores, sus ojos se posaron sobre David, y el Espíritu del Señor descendió sobre él como un río de fuego y poder, llenando su ser de la presencia divina. Samuel tomó el aceite santo y ungió a David en secreto, delante de sus hermanos, y la gloria de Dios reposó sobre el joven. Ninguno comprendía del todo lo que sucedía, y David mismo sintió un peso santo y misterioso sobre su espíritu. La unción era invisible ante los ojos de los hombres, mas la señal estaba inscrita en el alma del joven pastor. Sería él quien enfrentaría los tiempos venideros, y el Señor lo guiaría en cada paso. Desde aquel momento, la protección de Dios lo acompañaba, y el poder del Espíritu se manifestó en sabiduría y coraje, cual espada invisible que lo separaba de la mediocridad de su tiempo. Mientras tanto, Saúl continuaba atormentado por un espíritu maligno que lo agobiaba, y su alma se consumía en ansiedad y miedo. Sus consejeros le recomendaron hallar alivio en la música, y fue entonces cuando alguien mencionó a David, el joven hábil con el arpa, capaz de tocar melodías que calmaban el espíritu inquieto. David fue llevado ante el rey, y al colocar sus dedos sobre las cuerdas y producir el sonido armonioso, el espíritu que agobiaba a Saúl se retiraba, aunque momentáneamente. Cada nota era como un bálsamo, cada melodía un susurro de la gracia de Dios, y el rey suspiraba, aunque la sombra de la desobediencia todavía se cernía sobre su reino. En aquel tiempo, mientras David servía al rey con humildad y fidelidad, el pueblo comenzaba a murmurar, observando en silencio al joven pastor que se movía con gracia, dotado de un espíritu que no podía ser contenido por los confines de la corte. La unción invisible de Dios, la presencia del Espíritu y la habilidad para sanar el tormento del rey, marcaban el inicio de un camino que llevaría a David desde los campos de Belén hasta el corazón del trono de Israel. Cada momento de servicio, cada toque del arpa, era preparación para la gloria y la responsabilidad que lo aguardaban, y mientras Saúl luchaba contra sus demonios internos, la historia ya había señalado al próximo ungido del Señor. Así, la elección de David se desplegaba con silenciosa majestuosidad, un joven pastor llamado a ser rey, ungido en secreto, lleno del Espíritu del Altísimo y destinado a enfrentar la envidia y la persecución del monarca actual. La tierra de Israel se encontraba en transición, y la voluntad de Dios comenzaba a cumplirse de manera invisible, en un corazón puro, en un espíritu humilde y valiente, y en un talento que curaba almas atormentadas. Lo que empezaba en los campos de Belén era apenas el preludio de una historia que marcaría a toda la nación, y que demostraría que la elección de Dios no depende de la fuerza, sino del corazón fiel. El ejército de Israel se encontraba acampado en los valles de Elá, y los corazones de los hombres estaban llenos de miedo. Cada día los filisteos enviaban ante ellos a un gigante llamado Goliat, cuya altura y fuerza imponían terror y cuya voz retumbaba como trueno en los valles. Durante 40 días, Goliat desafió al ejército israelita, proclamando palabras de burla y desprecio, desafiando a cualquiera que osara enfrentarlo, y ningún hombre en Israel se atrevía a levantar su espada contra él. Los soldados se escondían, y los murmullos de miedo se extendían como sombras sobre la multitud. Fue entonces cuando David, aún joven, pastor y ungido del Señor, llegó al campamento para llevar provisiones a sus hermanos. Al escuchar los desafíos de Goliat y ver el temor que dominaba a Israel, su espíritu se inflamó, y la indignación por la blasfemia y el desprecio hacia el Dios de Israel lo impulsó a hablar con valentía. ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al Dios viviente?, dijo, y su voz, firme y clara, resonó en medio del miedo de los hombres, despertando la atención de los veteranos y soldados. Cuando David se presentó ante el rey Saúl y le ofreció luchar contra Goliat, muchos dudaron de su capacidad. Pero David, confiado en el Señor que lo había ungido y llenado de espíritu, declaró: «El Señor que me ha salvado de la zarpa del león y del oso me salvará de las manos de este filisteo. No voy con espada ni con lanza, sino con la fuerza de mi Dios». Saúl, movido por la fe y la osadía del joven, le permitió enfrentarse al gigante, aunque con cierto temor en su corazón por la juventud e inexperiencia de David.
El campo de batalla se llenó de expectación. Goliat avanzó, amenazante, con su armadura de bronce reluciente y su lanza pesada como tronco de árbol. David, sin temor, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo, y avanzó confiado. Cada paso era una declaración de fe, y cada mirada hacia el gigante reflejaba la fuerza del Espíritu del Señor que habitaba en su corazón. Y cuando Goliat lanzó su grito de desafío, David corrió hacia él con decisión, colocando una piedra en su honda, y con un solo movimiento certero la lanzó. La piedra voló con precisión divina, golpeando la frente del filisteo, y Goliat cayó de bruces al suelo, derrotado ante los ojos de todo Israel. El ejército filisteo, al ver la caída de su campeón, huyó con terror, y los hombres de Israel levantaron un grito de victoria que resonó hasta las colinas y los valles. La gloria del Señor se manifestó en aquel triunfo, y el nombre de David comenzó a ser conocido en toda la nación. No por su fuerza, ni por su habilidad, sino por la fe que depositó en Dios, David se convirtió en símbolo de valentía y confianza en el Altísimo, demostrando que la grandeza de los hombres no está en su tamaño ni en su espada, sino en su obediencia y confianza en el Señor. Así, el joven pastor ungido se ganó el corazón del pueblo, y la historia de aquel enfrentamiento se grabó en la memoria de Israel como prueba de que la mano de Dios nunca abandona a los que confían en él. La sombra de la grandeza de David comenzaba a alzarse, y mientras los filisteos se retiraban, humillados y derrotados, el camino del futuro rey de Israel se abría, lleno de desafíos, gloria y la promesa de un reino que estaría guiado por la fidelidad al Dios viviente. David, el joven pastor ungido por Dios, continuó su ascenso entre el pueblo de Israel. Cada victoria, cada gesto de fe y cada acto de valentía lo hacía acreedor del respeto y la admiración de todos. Al regresar del enfrentamiento con Goliat, el pueblo lo aclamó con cánticos de alegría y júbilo, y las mujeres de Israel cantaban: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10.000. Estas palabras, en vez de llenar de satisfacción al rey, sembraron en su corazón un veneno oscuro. Los celos comenzaron a crecer como sombra que se extiende por la noche, oscureciendo la razón y nublando la mente del monarca. Saúl, atormentado por la envidia y el temor de perder su reino, intentó quitar la vida de David en múltiples ocasiones. Primero, arrojando su lanza mientras David tocaba el arpa para él, con intención de herirlo, luego, enviándolo a la guerra con la esperanza de que el joven encontrara su fin entre los enemigos. Pero cada intento fracasaba, y la protección divina se manifestaba en la astucia y la valentía de David. El Espíritu de Dios seguía sobre él, guiando sus pasos y preservándolo de la traición de su propio rey. Entre estos tiempos de peligro, floreció una amistad que sería recordada por generaciones. Jonatán, hijo de Saúl, vio en David un corazón puro, y su alma se unió en pacto de lealtad y amor fraternal con el ungido de Dios. Juraron protección mutua, y Jonatán ayudó a David a escapar de la ira de su padre, guiándolo en caminos secretos y previniendo los intentos de asesinato. La alianza entre ambos se convirtió en un lazo de fidelidad que trascendía la sangre y el trono, demostrando que la verdadera lealtad se funda en el corazón y no en la posición social. David fue obligado a huir, vagando por los desiertos, los montes y los escondites, perseguido por soldados enviados por Saúl. Cada cueva y cada sendero se convirtieron en refugio, y el joven ungido aprendió la paciencia y la prudencia que marcarían su futuro reinado. Durante estas persecuciones, David pudo haber tomado venganza sobre Saúl, quien lo buscaba con intención de matarlo, pero su corazón se contuvo. En 2 ocasiones, tuvo la oportunidad de acabar con la vida del rey, y en ambas se abstuvo, mostrando misericordia y respeto por el ungido de Dios. Declaraba: no alzaré mi mano contra el ungido del Señor, su destino está en manos de Jehová. El pueblo, que había conocido la gloria de David sobre Goliat, comenzó a seguirlo en secreto, reconociendo la fuerza de su espíritu y la justicia de sus acciones. Aunque Saúl continuaba en el trono, la fama de David se extendía como fuego por el corazón de Israel. Cada victoria y cada acto de bondad elevaban su reputación, mientras la sombra de los celos y la ira de Saúl se extendía sobre el rey, haciéndole perder la paz y llenando de inquietud su reinado. Así, el camino de David desde el ungimiento secreto hasta la persecución se llenaba de enseñanzas y pruebas. La paciencia, la obediencia y la misericordia se entrelazaban con la valentía y la fe. Cada huida,
cada rescate y cada perdón ofrecido a su perseguidor preparaban al joven para su destino final, convertirse en rey de Israel, no por la fuerza de su espada, sino por la fidelidad de su corazón y la obediencia a Dios, mientras la nación aprendía que la verdadera grandeza reside en el espíritu y en la justicia, más que en la corona o la posición. El tiempo avanzaba inexorable sobre Israel, y el rey Saúl, ya entrado en años y arrastrado por el peso de sus desobediencias, veía cómo la gloria que otrora lo había acompañado se desvanecía como el humo que asciende hacia el cielo. La voz de Samuel, su guía y profeta del Señor, se había silenciado para siempre. La muerte de aquel hombre justo dejó un vacío profundo en la nación, sobre todo, en el corazón del rey. Saúl, acostumbrado a recibir consejos directos del Altísimo a través de Samuel, se encontró de pronto en la oscuridad del silencio divino. La soledad de su alma se llenó de temor, y la angustia lo consumió, pues los filisteos se preparaban para la guerra, y él sabía que su reinado estaba al borde de la ruina. En la víspera del enfrentamiento final con el ejército enemigo, Saúl buscó desesperadamente la guía que ya no llegaba. Sus consejeros permanecieron mudos ante la inminente calamidad, y el rey, abrumado por el miedo, recordó antiguas prácticas prohibidas por la ley del Señor. Con paso vacilante, se disfrazó y viajó a Ende, donde habitaba una mujer conocida por su habilidad de convocar espíritus. Oculto en la penumbra de la noche, Saúl se acercó a ella, temiendo la vista de sus súbditos y el juicio humano, pero dominado por la necesidad de conocer el destino que le aguardaba. La pitonisa, temerosa y asombrada, reconoció la majestad y la desesperación del rey. Con palabras temblorosas, invocó la presencia de aquel cuya voz había guiado al pueblo de Israel, Samuel. Y el espíritu del profeta se manifestó, no con la luz de la vida, sino con la severidad de la muerte y el juicio de Dios. ¿Por qué me has llamado, oh rey?, preguntó la aparición, y la voz resonó con gravedad, llenando la estancia de un frío sobrenatural. Saúl cayó sobre su rostro, temblando, y escuchó lo que ninguno de los vivos había podido prever: la derrota total de Israel ante los filisteos, la caída de su ejército, y la muerte que le aguardaba junto a sus hijos. El espíritu de Samuel, en su último anuncio, no ofreció consuelo ni esperanza, sino la fría certeza del juicio divino. La transgresión de Saúl, la desobediencia prolongada y la impaciencia que había guiado sus acciones lo habían apartado irremediablemente de la protección del Señor. No había camino de retorno, y la sombra de la muerte se extendía sobre el rey y su casa. Saúl, abrumado por la revelación, se levantó de la presencia de la médium con el corazón pesado, consciente de que su fin era inminente y que la gloria que había perdido jamás regresaría. Al amanecer, el ejército filisteo se presentó ante Israel con fuerza aplastante, y los soldados, recordando la profecía de Samuel, se enfrentaron al destino con desesperanza. La voz de Dios, silenciosa en los últimos días de Saúl, había sido reemplazada por la certeza de la justicia que se cumpliría inexorablemente. Cada golpe de espada, cada caída en el campo de batalla, reflejaba la soberanía del Altísimo y la consecuencia de la desobediencia prolongada. Saúl, que había iniciado su reinado con promesa y protección divina, terminó sus días rodeado de miedo, arrepentimiento y la certeza de que ningún poder humano podría sostenerlo cuando Dios retiraba su favor. Así se cerraba el ocaso de Saúl, un rey ungido pero abandonado por la gracia, y la historia de Israel se preparaba para un nuevo amanecer, marcado por la unción y la obediencia de aquel pastor elegido en Belén. La nación aprendía, una vez más, que la soberanía de Dios no tolera la insubordinación, y que el destino de los hombres está en las manos del Altísimo, aunque busquen escapar de su juicio. El ejército de Israel se encontraba frente a los filisteos en el monte Gilboa, y la tensión era palpable, como un velo de hierro que cubría los corazones de los hombres. Saúl, atormentado por la profecía que había escuchado la noche anterior, marchaba con pesar y temor, consciente de que su destino estaba sellado por la voluntad del Señor. A su lado, sus hijos y soldados se preparaban para enfrentar la embestida de un enemigo poderoso, cuyos carros de guerra y soldados relucientes eclipsaban la esperanza de los hombres. Cada paso de la marcha estaba cargado de ansiedad, y la tierra misma parecía presagiar la tragedia que se avecinaba. La batalla comenzó con estruendo y caos, el choque de armas y el clamor de los combatientes resonaban por el valle y las montañas circundantes. Los hijos de Saúl cayeron uno a uno,
víctimas de la furia del enemigo, y la desesperación se apoderó del corazón del rey. Jonatán, su hijo amado, cuya amistad con David había sido un lazo de fidelidad y lealtad, cayó también en combate, su vida extinguida por la espada enemiga, y su pérdida dejó una herida imposible de sanar en los hombres de Israel y en el corazón de su padre. Saúl, viendo la derrota completa y la muerte de sus hijos, sintió que la gloria que alguna vez lo había acompañado se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Herido y rodeado por la destrucción, el rey, desesperado por no caer prisionero de los filisteos y sufrir el ultraje que temía sobre su persona, tomó su espada y se arrojó sobre ella, sellando su destino con un acto final de muerte voluntaria. El cuerpo del rey yacía en la tierra, mutilado, y los hombres de Israel que sobrevivieron contemplaban con horror la consecuencia de la desobediencia y el abandono del favor divino. Los filisteos, al ver la muerte de Saúl y sus hijos, profanaron sus cuerpos y los expusieron sobre las murallas de la ciudad de Bet-San, como señal de triunfo y humillación. La nación de Israel lloraba, y la desolación cubría los campos y las aldeas. Mas entre el dolor y la vergüenza, surgió un acto de justicia y reverencia. Los hombres de Jabes de Galaad, recordando los días de protección y servicio de Saúl, se atrevieron a desafiar la burla enemiga. Por la noche, con valor y discreción, rescataron los cuerpos del rey y de sus hijos, y les ofrecieron sepultura digna, cubriéndolos con tierra y llevando a cabo ritos de honor que devolvían un vestigio de dignidad a los caídos. La tragedia de Saúl marcó el fin de un reinado que había comenzado con promesas, unción y bendición, pero que se quebrantó por la desobediencia y la soberbia. Su caída enseñó a Israel que la grandeza no depende de la espada ni del trono, sino de la fidelidad al Señor y del respeto a sus mandatos. El monte Gilboa quedó silencioso tras la batalla, y la memoria de los caídos se convirtió en advertencia y legado, mientras la nación esperaba el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Un rey conforme a su corazón, un ungido cuya vida y reinado serían guiados por la mano invisible pero poderosa del Altísimo. Así cerró el ciclo de la primera monarquía de Israel, con lágrimas, valor y lecciones que resonarían por generaciones. La historia del rey que había perdido el favor de Dios y de sus hijos caídos abría camino a un nuevo capítulo, la consolidación de un joven pastor como líder, cuya fidelidad y valentía prepararían a Israel para una era de esperanza, justicia y gloria bajo el reinado de David, el elegido del Señor. La historia de un Samuel nos enseña que la grandeza no reside en la fuerza, ni en la espada, ni siquiera en la corona que se ostenta ante los hombres, sino en la fidelidad al corazón de Dios. Cada victoria, cada caída y cada decisión de los protagonistas revela que el poder humano es efímero, y que solo la obediencia y la confianza en el Altísimo pueden sostenernos en medio de los desafíos. Samuel, Saúl y David nos muestran caminos opuestos, uno que se entrega al mandato divino, otro que se deja arrastrar por el orgullo y la desobediencia, y aquel cuyo corazón puro y humilde recibe la guía de Dios, demostrando que la verdadera fuerza está en la fe, la paciencia y la misericordia. Si esta historia te ha impactado y deseas conocer más misterios, profecías y relatos bíblicos llenos de enseñanzas y aventuras épicas, suscríbete ahora a nuestro canal. Comparte en los comentarios qué parte de la historia de Samuel y David más te conmovió o sorprendió, y cuéntanos qué otras historias de la Biblia quieres que narramos con este estilo épico y majestuoso. Tu opinión es fundamental para que continuemos explorando juntos los misterios de la fe.